Hola, ¿cómo están? Saludamos con muchísimo gusto a todas, a todos nuestros compañeros de Morena, de todo el país. Vamos arrancando que es el podcast de la transformación. Contentas, contentos, porque hoy tenemos una mesa muy especial. Está con nosotros Ariadna Montiel, la conocen ustedes, ha contribuido mucho. Desde todo lo que tiene que ver con la política de bienestar. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, presidenta. Al contrario, está con nosotros también José Armando Fernández, diputado de Baja California. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, presidenta. Contento, muy orgulloso de estar acá en este esfuerzo de comunicación que hace el partido y que además veo y difundo cada semana. Muchas gracias. Y Camila Martínez, nuestra secretaria de comunicación, nos acompaña nuevamente en esta mesa. Feliz de estar aquí, presidenta, además con una mesa con puras compañeras y compañeros de primera. Así es, pues tenemos varias cosas de qué hablar, dos en especial. Una, hace apenas unos días sale esta cifra del INEGI, por cierto, no retomada en primeras planas ni por los medios tradicionales, ya no digamos la televisión y la radio, pero tenemos que tratarlo aquí en La Moreniza. Sale un dato del INEGI, salen de la pobreza 13.4 millones de mujeres y hombres durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que es de lo más relevante y nos gustaría que fuera pues lo primero que toquemos en esta mesa, Ariadna. Son varias las acciones en el proyecto de transformación del licenciado López Obrador que hoy continúa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está enfocada en podríamos decir en una frase, que no es una frase sino un concepto. Por el bien de todos, primero los pobres. Te pasamos la palabra, querida Ariadna. Muchísimas gracias y feliz de estar aquí y compartir con ustedes y la militancia del movimiento. Pues decir que 13.4 millones de personas hoy viven en una condición de bienestar es algo que nos llena de orgullo a todas y a todos. Es un logro colectivo que efectivamente pues dirigió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien nos sentimos muy orgullosos y orgullosas. Tú has sido parte también fundamental en el gobierno. ¿Y cómo se ha logrado? Hay dos conceptos fundamentales enmarcados en lo que tú has comentado. Por el bien de todos, primero los pobres. Y tenemos un éxito en los números concretos, técnicos, que se puede llegar a este punto por dos cosas, dos conceptos. Quiero hablar de esos dos conceptos. El humanismo mexicano que versa en trabajar por los más pobres. Eso es el concepto que el presidente acuñó como el método de toda su política social. Y por otro lado, la economía moral. Eso. Entonces, ¿esto cómo se materializa? Primero, el incremento al salario mínimo, que tú conoces más que yo del asunto porque eres experta. Y creo que esta parte es fundamental porque se nos ha criticado que queremos darle un trato asistencial a la gente y no es así, ¿no? Se generó empleo y un empleo bien pagado. Por otro lado, el incremento al salario mínimo da dignidad a quien trabaja, a quien lleva el pan a su familia. Pero también la desigualdad en México era inmensa, sigue existiendo y hay que recordar que el régimen neoliberal nos heredó más de 50 millones de pobres y que esta es la ocasión en México que por primera vez tenemos una reducción, pero también tenemos un cómo hacerlo. Y el éxito es también
que en el segundo piso de la cuarta transformación, la presidenta Claudia continúa con esta política, con el humanismo mexicano y la economía moral, y los programas de bienestar vinieron a reforzar el ingreso de las familias. La política de bienestar cambió, antes eran programas sociales, hoy son programas de bienestar, porque estamos construyendo un esquema de derechos sociales. La Revolución Mexicana nos dejó la primera constitución social del siglo pasado, a través de una revolución armada. La nuestra es pacífica y agregamos derechos sociales en la Constitución, y esto es muy importante porque los programas de bienestar son una política de ingresos adicionales a las familias que se entregan directo, sin intermediarios, a través de transferencias monetarias, y con el Banco del Bienestar, que también cómo llegamos a una amplia política de bienestar de más de 30 millones de personas que reciben un ingreso directo a través de una transferencia monetaria, con honestidad a través de una tarjeta. Entonces, este esfuerzo tiene que ver con dedicar los recursos del presupuesto público a los más pobres. Y ahí primero los pobres se materializa en estas políticas, en esta manera de hacer las cosas, y promover la inversión pública. La inversión pública como el Tren Maya, como Dos Bocas, y vemos los indicadores en los estados donde ha habido esta inversión, cómo la pobreza se ha reducido de manera más importante que en otros estados. Entonces, creo que tiene que ver con este gran esfuerzo de la inversión. Hoy estamos invirtiendo casi un billón de pesos en los programas de bienestar. Exacto. A ver, un poco para poner en contexto, pensemos una cosa. Cuando gobernó Felipe Calderón y los panistas, lejos de reducir la pobreza, incrementó el número de pobres. Así es. O sea, este país se volvió un país aún más desigual, profundizó las desigualdades. Cuando creo que 3.6 millones de más pobres con Calderón. Cuando gobernó el PRI con Peña Nieto, se incrementó el número de pobres. 4 millones de más pobres en nuestro país. Y eso finalmente era un modelo económico. El presidente López Obrador fue muy claro cuando hablaba de que la transformación era un cambio, una revolución de las conciencias, pero un cambio de modelo económico. Vamos a escuchar. Como siempre lo he dicho, lo que sucedió en el periodo neoliberal no tiene precedente. Es el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México. En estos últimos 36 años, desde 1983 hasta el 1 de diciembre del 2018. Siempre he dicho que el neoliberalismo es neoporfirismo, pero con mucho en cuanto a corrupción. Privatizaron bienes públicos, se apoderaron del gobierno, secuestraron al gobierno para hacer jugosos negocios privados, malos negocios para la nación, muy buenos negocios para un grupo. Ahí está, ¿no? Ese es el periodo neoliberal. Cambia radicalmente cuando llega el presidente López Obrador y aquí Ariadna plantea humanismo mexicano, economía moral, incrementar ingresos a través de programas de bienestar y a través de una política laboral distinta. José Armando. Muchas gracias otra vez por la invitación, presidenta, secretaria. Es un honor estar acá. Cuando el expresidente López Obrador decía benditas redes sociales, seguramente estaba visualizando ya la moreniza. Y, a ver, hay que dejar en claro algo. Nos habían educado, nos habían inculcado que la pobreza y la pobreza extrema se heredaban. Así nos habían formado durante muchas generaciones y nos tiene que quedar en claro que el sistema ha funcionado. El humanismo mexicano funciona. No es por tirar aceite, pero yo creo que es momento de tirar aceite. Sí estamos de manteles largos. Tenemos que dimensionar el número de personas que han salido de la pobreza. 13.4 millones de personas. Es un mundo de gente a la que le cambió la vida y seguramente le va a cambiar la vida a las próximas generaciones descendientes de estos millones de personas. Hay que dimensionar ese número. 60% de los países del mundo, de los
180, un poquito más de países reconocidos en el mundo, el 60% no tiene ni siquiera 13.4 millones de habitantes. Eso es algo que tenemos que felicitarnos, tenemos que estar muy orgullosos de nuestro movimiento, de lo que ha forjado el movimiento, obviamente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, todo su equipo, también de la presidenta Claudia Sheinbaum, y tenemos que felicitar también a esos millones de personas que han apoyado, que no han creído en estas calumnias que se han ido renovando de la derecha y de sus medios, que ni siquiera han publicado como deberían de estar publicando estas cifras, porque como dijiste, presidenta, en la toma de protesta, en el inicio de la nueva legislatura, esta gente tuvo la arrogancia de sentirse libre y tuvieron esa arrogancia de cambiar de modelo económico, y no regresaron a lo anterior, sino que forjaron uno nuevo, y eso es el humanismo mexicano. Yo estoy muy orgulloso y estoy muy contento de poder propagar estos datos, esta información, pero tenemos que combatir ese cerco informativo de los grandes medios de comunicación que no van a difundir este tipo de noticias, que ellos no están de manteles largos, al contrario, van a encontrar cualquier otra noticia, otra nota que opaque este tipo de datos, pero tenemos que difundirla porque no es cosa menor. Yo creo que es la mejor noticia en materia económica que le ha pasado, pues al menos los últimos 25 años a este país, y de este tamaño debería de ser la cobertura mediática, que no es. A ver, romper con este modelo económico que se tenía, además puede desafiar cosas que nos habían dicho que eran absolutamente inamovibles, ¿no? O sea, durante 30 años México tuvo uno de los salarios mínimos más bajos de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque entonces nos habían dicho que si subían los salarios, entonces iba a haber una inflación incontrolable, y durante muchos gobiernos eso se los creyeron. Incluso aquel que hizo campaña diciendo que iba a ser el presidente del empleo, ¿no? Calderón, pues miren nada más la precariedad laboral que tenían las y los trabajadores que no estaban bien remunerados en sus trabajos. Entonces se rompió con esa idea, se rompió con la idea de la derrama económica, que decían que si le iba bien a los de arriba, entonces iba a llover hacia abajo, y entonces la gente también iba a tener dinero, que era absolutamente falso. Y se rompió también con este cuestionamiento que se hacía de los programas de bienestar, diciendo que eran ayudas, diciendo que le estábamos dando el pescado en lugar de enseñarle a pescar, y todas estas tonterías. Y ahora vemos que gracias a el aumento del salario, gracias a los programas de bienestar, ¿no? Pues hoy tenemos personas que están saliendo de esta pobreza de manera fundamental, ¿no? O sea, no solamente son los 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, sino también 1.7 millones de personas que salieron de la pobreza extrema. Yo creo que eso cambia completamente la realidad de las personas. El que hoy tengan un plato de comida en la mesa, el que hoy tengan un trabajo bien remunerado, el que hoy tengan, por ejemplo, también en la conferencia matutina de hace unos días se publicó esta cifra de cómo 5.8 millones de personas hoy tienen un mejor acceso a condiciones de vivienda. Es importantísimo, ¿no? Y eso cambia la realidad de las personas. Entonces, por más que tengamos medios de comunicación que no quieren darle la apertura a esta gran hazaña que viene a mostrar que sí, por el bien de todos, primero los pobres, la gente en realidad ya no se va a creer esas mentiras, porque van a ver un cambio en su realidad, ¿no? Con estos avances que está teniendo el proyecto de la transformación. Fíjense ustedes una cosa, un poco para dimensionar el cambio. Cuando llegamos, bueno, yo tuve la enorme oportunidad de estar en la Secretaría del Trabajo al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Cuando iniciamos, el salario mínimo era de 2,700 pesos. 2,700 pesos te pagaban por una jornada entera de trabajo al mes. Como decía Camila, había una defensa, casi, digamos, un consenso de incluso hasta de los propios líderes sindicales, de que pues, no se puede incrementar. Si nosotros incrementamos el salario va a haber inflación, no, se van a ir las inversiones de México, no, vamos a cerrar un montón de empresas y entonces va a disminuir el empleo. No podemos incrementar el salario. Y entonces el presidente López Obrador, obviamente que ya tenía un plan desde tiempo atrás, dice, vamos a iniciar un incremento año con año, porque vamos a recuperar
el poder adquisitivo de la gente, no podemos seguir teniendo el salario más bajo, casi del mundo, te diría. Es increíble cuando haces esta comparativa. Y entonces iniciamos con los incrementos. Hoy el salario mínimo está en 8,480 más o menos. Y en el caso de la frontera norte, desde el primer año lo incrementó al doble. Entonces, imagínense la valentía, no solamente de incrementar el salario mínimo, sino decir, en el caso de la zona libre de la frontera norte, se vira al doble en un solo año. Pues lo que sucedió, incluso en la zona libre de la frontera norte, es que los índices inflacionarios de estos municipios y de estos estados fueron más bajos que el resto del país. Y se les cayó el mito. Y entonces los empresarios, porque aquí todo esto se resuelve a través de una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde están empresarios, están trabajadores y está el gobierno. Y entonces hubo, y hay que reconocerlo, hubo un consenso de todos los propios empresarios que digo, ya quién va a sacar la cabeza para decir que no se podía incrementar el salario mínimo. Entonces empezaron a haber consensos en función de los incrementos. Ahora, por ejemplo, me llama la atención, sale una panista a decir, todo esto es gracias a los empresarios. A ver, vamos a escucharla. Disminuir el número de pobres en este país tiene que ver con el empleo formal y de manera paralela, obviamente, tiene que ver con el incremento al salario mínimo en una parte, que eso nos toca únicamente aprobarlo, ¿sale? Pero ¿quién realiza realmente esta función? Los empresarios, ¿no? Que son los que invierten, pagan y le entraron al tema, y entonces son ellos, junto con los trabajadores, quienes son verdaderamente pues los responsables de que esta política esté funcionando. No es AMLO, es el empresariado. No es AMLO. O sea, es toda esta gente. Y cuando hablo de empresarios, no estoy hablando de los empresarios que se imaginan, de los todopoderosos. A ver, ser empresario tiene que ver con tener una microempresa, con tener un lugar en donde le des empleo a 2 personas. Eso es ser empresario también. Bueno, aquí la panista dice, es gracias a los empresarios también. También hay que reconocer que hay ya una conciencia distinta de la mayoría de los empresarios que entiende que mejores salarios no es en detrimento de los empresarios. Fíjate cómo también eso se entendió. Fortaleció la economía local, hay mayor posibilidad de consumo y entonces ellos empiezan a tener también mejores números. Si los de el Oxxo no querían o en su momento no incrementaban salarios, pues empiezan a tener mayor flujo de capital y empieza a fortalecerse la economía. Lo otro es los programas de bienestar, Ariadna, que queremos poco como entrar en eso. Ahorita hablabas, por ejemplo, de algo fundamental, la inclusión financiera. O sea, ¿qué es todo lo que está alrededor de los programas de bienestar que se convierten en un ancla para la gente para salir adelante? Es muy importante esto que tú comentas y decir que efectivamente hoy les duele mucho hablar de este tema, no se ha dimensionado en los medios tradicionales el gran triunfo de México, porque como bien lo apuntas, es un consenso que se fue construyendo y convenciendo de lo que se venía realizando. Por ejemplo, los programas de bienestar están conceptualizados como un ingreso adicional a las personas y por eso es una transferencia económica. Los programas sociales anteriores entregaban tabique, ladrillo, láminas, despensas y eso se acabó. Hoy son transferencias directas exclusivamente. Los programas, hoy estamos ya en 24 programas, ¿no? Las pensiones, que son la de adulto mayor, la de personas con discapacidad, hoy la de las mujeres, que es iniciativa y compromiso de la presidenta, las becas de los 3 niveles educativos, los apoyos al campo, Sembrando Vida, el apoyo de jóvenes construyendo el futuro, que esto es muy importante para los jóvenes, su primer empleo, pero sobre todo que el Estado mexicano tiene un concepto distinto de la juventud. Tú estás más jovencita, y Camila más, y tu diputado también, pero cuando yo andaba iniciándome en esto, pues los jóvenes éramos criminalizados de una manera profunda por el Estado y el Estado hoy le brinda a los jóvenes una relación distinta. En fin, los programas están operados, porque eso es muy importante, de manera honesta, transparente. Cuando llegamos, teníamos 1 millón de adultos mayores que no tenían CURP
Claro. Sí, ahora no sabemos pues, realmente si eran o no eran. Entonces nosotros reconstruimos todo eso para que los programas operaran bien. ¿Qué tenemos en torno a los programas? Primero, una operación de un equipo territorial, porque el gobierno hoy tiene una ventanilla en cada casa, el gobierno federal, una ventanilla, que es nuestro gran equipo de servidores y servidoras de la nación. Que les vamos a mandar un saludo a todas nuestras queridas compañeras servidoras. Que son nuestro orgullo, la verdad, porque no son empleados de gobierno, son servidores de la nación, que lo mismo están en su territorio trabajando o en Acapulco levantando me consta. La ciudad por un desastre natural. Entonces tenemos una estructura que baja hasta el último rincón del país y que recibe la demanda de la gente. Tenemos un banco del bienestar que cuando el presidente inició, recordarás, no teníamos pues una infraestructura de gobierno que pudiera realizar los pagos en esta dimensión. Y desde diciembre del 2018, o sea, entrando al gobierno, él definió que tenía que bancarizarse y parecía un gran reto. Y se lo ofreció a los dos bancos nacionales, a Banorte y Banco Azteca en ese tiempo. La condición era que tenían que abrir más sucursales. Así es, hacer las sucursales en las zonas donde no había banco, porque solamente había cobertura de bancos en el 20% del territorio. Recordemos que nuestro país es muy extenso y la gente vive en comunidades lejanas. Entonces se los ofreció y le dijeron que no, porque no era rentable, porque no era negocio. Y decidió, nosotros vamos a tener nuestro banco, y empezamos en esa aventura de construir el Banco del Bienestar, que era no la construcción física solamente, sino todo lo que implica hacer un banco del gobierno. Y hoy el banco está pagándole a 30 millones de beneficiarios. Hay una sucursal del banco en cada municipio del país. Y la verdad es muy hermoso cuando se dispersan los recursos. Como la gente está, pues se forma, pasa al cajero, pasa a la ventanilla. Nosotros procuramos, les ponemos una lonita, sus sillas. Y la gente va el día que quiere, nadie lo está presionando. Aquí el tema electoral está distanciado de lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, nosotros somos compañeros del movimiento y yo soy muy firme en eso. Pero hoy la gente está recibiendo sus recursos de manera directa con su tarjeta. Entonces, cada quien tiene su tarjeta, va a sacar dinero del banco, paga, hace transferencias, etcétera. La construcción del Banco del Bienestar nos da la gran tranquilidad del manejo honesto y transparente. Hay países en el mundo que han querido bancarizar a su población en general, países muy exitosos como la India, pero por ejemplo cuando estuvimos en pandemia, darle apoyos a la gente en otros países fue difícil, porque no tenían un censo de población y porque no estaban bancarizados. Nosotros ya estábamos camino a ello y se pudo lograr. Y esto también nos permite hacer efectivos los derechos de las personas. Entonces las personas saben que se pueden ir a registrar, es su derecho, recibirán su tarjeta y de manera permanente sus apoyos. Entonces son tareas que se oyen hoy a distancia, el Banco del Bienestar, pero ha sido una tarea titánica. Y aquí las construyó el Ejército, la CFE les puso internet y todo el esfuerzo. Había, tú recordarás, había pues la propia Comisión Nacional Bancaria. Sí. O sea, poniendo trabas, no se quería que hubiese una alternativa por parte del gobierno en esta siempre lógica de que no, eso debe quedar en el sector privado. Y que el Estado no lo puede hacer, ¿no? Y que como bien dice Ariadna, en su momento era como, ok, bueno, pues si estos son los bancos, está bien, nada más que tienen que tener presencia en los municipios, porque no vas a recibir tu pensioncita y te van a hacer que te traslades a 8 horas, como era al principio, para que puedas cobrar. Pues ya tu pensión se te fue en el transporte. Así es. Entonces, ¿cómo lograr eso? Que me parece bien interesante. Pocas veces tiene razón mi compañera diputada, la panista Paulina Rubio, pero ahora le voy a dar la razón en ese sentido. Efectivamente, los empresarios han sido pieza fundamental en la disminución de pobreza, pero es el Estado, con E mayúscula, quien se ha encargado de generar esas condiciones. A ver, que quede bien claro, en este país, desde 2018 a la fecha, ni un millonario se ha convertido en menos millonario.
pero sí 13.4 millones de personas han salido de la pobreza, y eso es lo que hay que enfatizar. Y aquí nadie se le engañó. O sea, venimos repitiendo por el bien de todos, primero los pobres. De todos. Desde muchísimo. Desde el 2004-2005 yo creo que lo venimos diciendo por todo el país, y nos queda claro que ahora todos los Chicago Boys, todos esos economistas estudiados en escuelas muy caras en Estados Unidos, pues han demostrado ser unos fracasados, porque llegó un señor de Tabasco y les enseñó que un nuevo modelo era posible, que el modelo no se tenía que adoptar de recetas venidas de otros países, sino que se tenía que hacer un modelo al andar. Decían otros economistas que economista no hay modelo, se hace modelo al andar, y así lo hizo Andrés Manuel López Obrador, y los resultados ahí están, pero no dejan de tratar de minimizarlos. Nos dicen que es que se disminuyó la pobreza porque le están dando dinero. Ustedes, chairos, nada más le dan dinero a los pobres y con eso quieren disminuir la pobreza. No es cierto. A ver, el estudio es un estudio que ellos mismos utilizan a la misma institución cuando nos quieren descalificar, que es el INEGI, pero el estudio es muy claro, es muy científico y se tienen que poner a leerlo a fondo. Dice que la primera solución para esto fue el incremento de salarios, efectivamente, en términos reales más de 135% y casi el triple en la frontera norte. Además, quiero agradecer muchísimo al expresidente López Obrador, porque la zona libre hizo que todo Baja California estuviera en la zona libre. Entonces, muchísimas gracias por eso, hasta el rancho. Y es muy importante también decir que no solamente fue eso, también fueron las reformas laborales que se establecieron durante el sexenio anterior, que dotaron de muchísimos más derechos a estos trabajadores. Tenemos al pueblo más trabajador del mundo. La gente no estaba esperando dádivas. Y efectivamente, el tema de los programas sociales, que antes eran programas sociales, hoy son derechos constitucionales, pues por supuesto que ayudan a un sector muy específico, que era la parte de la pobreza extrema, que era lo que más le dolía a este país. Estamos trabajando, estamos luchando contra la pobreza extrema, y yo sí creo que mientras el ideólogo, el economista de la derecha sea Mario de Constanzo, pues van a seguir dándose de topes y van a seguir muy, muy enojados, pensando que nuestro modelo no funciona, pero saben que sí funciona, y por eso estos ataques tan rabiosos de ese sector. Y ahí muy interesante algo que dice el diputado, porque por el bien de todos, primero los pobres, es de todos. O sea, no es de un pequeño grupo, de una pequeña élite, es a todas y a todos, incluidos los empresarios, ¿no? Les está yendo mejor con esta política de bienestar que ha ayudado a millones de personas. Claro, importantísimo, y es lo que hace la diferencia, tener la presencia del Estado garantizando este acceso a derechos, ¿no? O sea, esto que nos está contando la secretaria Ariadna de los bancos ha sido también la defensa que hemos hecho para poder acceder, por ejemplo, al tema de soberanía energética. Las empresas privadas después no les es rentable garantizar que todos tengan un acceso a, en este caso, energía eléctrica, y por eso es importante que entre el Estado a garantizar que la gente pueda tener estos recursos básicos. Y así, digamos, el INEGI no solamente está midiendo un tema de ingresos económicos, que por supuesto que es muy importante, pero también, por ejemplo, de acceso a derechos. Y hemos visto cómo en todos esos derechos ha habido políticas públicas del gobierno de la Cuarta Transformación que han sido importantísimas. Por ejemplo, en el tema educativo. Bueno, pues la apertura de nuevas universidades, las universidades Benito Juárez, las universidades Rosario Castellanos, las becas para jóvenes trabajadores, la ampliación, por ejemplo, de la base de seguridad social de este país a partir de terminar con la subcontratación, pero también, por ejemplo, Jóvenes Construyendo Futuro garantiza que haya seguridad social para las y los jóvenes de este país, que es el acceso a salud, pero también tener acceso a otras prestaciones, a guarderías, vacaciones, ¿no? También, por ejemplo, el tema de las trabajadoras del hogar que ahora pueden estar en la seguridad social, ¿no? La reforma que se hizo para los vendedores de aplicación, que es más de 1,5 millones de personas que ahora pues ya tienen sus empleos regularizados, reconocidos legalmente y un mucho mejor acceso a derechos. Entonces, todas esas políticas públicas que antes se decía que no se podían porque el empleo en México era un empleo muy informal y eso iba a afectar la economía, hoy estamos viendo cómo a esta gente se le están reconociendo sus derechos, ¿no? Y se están mejorando sus condiciones de vida. Exacto. Yo, digamos, traduciría un poco esto en decir, se trata de
una política de transformación que finalmente deposita su proyecto en 3 cosas. Una, la política de bienestar, que vale la pena aquí señalar, y creo que es uno de los grandes aciertos del presidente, que tenía que ser universal. Así es. Es decir, el problema de los pequeñitos programas que había, ¿cuántos? Eran 150 programas cuando llegamos al gobierno. Mini programas, así todos confeti, donde nadie se enteraba ni de qué se trataba ese programa, eran súper manipulados, pero aparte eran muy costosos para operar, porque tú tenías una estructura en cada uno de estos 150 programas, que aparte, dicho sea de paso, tenían que hacerte un análisis, una evaluación para ver si eras pobre o no eras pobre, y entonces nos gastábamos un montón de dinero viendo si eras o no pobre, en lugar de darte el apoyo de lo que me estaba gastando para saber si eras pobre. Entonces, oye, la población está dividida, tú tienes zonas donde puedes ubicar perfectamente dónde está la mayor pobreza del país, geográficamente hablando, vives ahí, te asumo que tienes este nivel de pobreza y ahí te llega el apoyo. Entonces, cuando llegaron los programas universales, se acabó la posibilidad de manipular en cuanto, digamos, esto electoralmente hablando. Tú sí, tú no, que el de abajo te da o no te da, nada. Eres un adulto mayor que llegas a la edad de 65 años. 65 años, seas panista, priista, mesista o morenista, o no te gusta la política, es un derecho. Por el simple hecho de pertenecer a este país y vivir en México, tú tienes derecho a eso. Eres un niño, una niña con discapacidad o un estudiante, entraste a la preparatoria en una escuela pública, te toca una beca, punto. Entonces eso también ayudó, a hacer conciencia de nuestros derechos, pero también a que fuera mucho más eficiente el operar estos programas. O sea, también hay que decirlo así, es una genialidad en términos incluso operativos. Y además se reconoce que hay condiciones de vida en donde el Estado tiene que garantizarles el mínimo bienestar a todo ese universo, como los adultos mayores, que recordarás cuando el presidente era jefe de gobierno que inició la pensión de adultos mayores. Yo siempre digo que la historia de nuestro movimiento es la historia de la pensión de adulto mayor, porque él estableció que ese era su programa de gobierno, y ahí están los videos para la historia de Fox criticando al presidente de que cómo se iba a regalar dinero a los pobres y que el pobre era pobre porque no le gustaba trabajar. Y el presidente defendió su idea y la implementó en la ciudad para todos. Desde entonces fue así. La universalidad es una característica de los programas de bienestar. El cambio de programas sociales a una política de Estado, una política de bienestar. Antes era asistencial porque, como dices tú, era política confeti. A unos pocos, programas que no resolvían ningún problema, y hoy se demuestra que la política de derechos universales, amplios, decía el presidente, no quiero muchos programas, pero quiero programas que resuelvan problemas, que sean amplios. Se acabó el intermediarismo, ya no hay las organizaciones ni sociales ni civiles. Claro, porque tenía que ser a través de la organización que te anotabas para que te dieran el cemento. Así es. No, pedían. Así es. Y entonces ahí tenemos expedientes para botar para arriba de la historia de lo que se le daba a las organizaciones. Cuando llegamos a la entonces Sede Sol, pues ahí estaba todo, ¿no? Las organizaciones. Eso se acabó desde el día 1. La primera circular emitida por el presidente fue: nada se entrega a través de las organizaciones, sino el derecho de la gente a que el gobierno lo atienda directamente. Cambió la política también hacia nuestros pueblos indígenas. Claro. Ellos tuvieron, que a veces hablamos poco de eso, son tantas cosas. La población indígena fue la primera que accedió de manera universal a todos los programas, ¿no? Y se inició por ahí, digamos, el censo. Ahí se inició. El presidente definió que el censo de bienestar del cambio ya de su gobierno se iniciara en las zonas indígenas, que desgraciadamente son las zonas más pobres.
Cuando hablamos de los números de reducción de pobreza extrema, pensemos no solamente en un grupo de personas, son nuestros pueblos originarios que hoy están en lo más alto de las políticas públicas, siendo engrandecidos como debió ser siempre, recuperando su lugar. También pues definimos que es un ingreso, no un negocio de los servidores públicos de regalar cosas, porque antes eso era el pan de cada día de los programas sociales y la bancarización, pues el acceso que ya platicamos. Y tiene que ver también con reconocer a las comunidades como sujetos de derecho. Hoy nuestros pueblos indígenas, una vez que se aprobó la reforma constitucional, tienen pues derechos salvaguardados y obligaciones del Estado mexicano, no solamente del gobierno, del Estado mexicano en su conjunto. Y la presidenta ahora les está entregando recursos de manera directa para que hagan obras de infraestructura básica que ellos van a administrar. Decía el presidente en su momento, si ellos hicieron Monte Albán, ¿qué les vamos a andar enseñando nosotros cómo construir? Pero los programas de bienestar cambiaron el paradigma. Derechos, cero asistencial, directos, universales, tendiendo a la universalidad. No todos lo son, pero, por ejemplo, en el programa de Madres Trabajadoras atendemos a las mujeres de la Maquila de Tijuana y de Ciudad Juárez, o a las mujeres indígenas de la montaña y la Mixteca, para hacerlos universales y que esta operación sea con dignidad hacia la gente. Claro. Y bueno, hemos logrado también que la desigualdad se reduzca. Esto es muy importante, porque unos muy ricos y unos muy pobres. Esa era la política del régimen neoliberal. Y hoy hay una redistribución más justa de la riqueza del país. Los deciles más pobres reciben más recursos y, lo que decía nuestro compañero diputado, los ricos no han tenido nadie le quitó su casa, como se decía, que íbamos a hacer expropiaciones de sus propiedades. Nada de eso pasó, se acabó ese mito. Y la gente sabe lo que recibe, tanto en una política de Estado, como refiere Camila, de muchas más acciones del gobierno. Por eso hablamos del humanismo en su conjunto, de la economía moral, porque es una visión distinta. Pues sí, los empresarios colaboraron y hay que reconocerlo, pero en el gobierno anterior, y el anterior y el anterior, ni siquiera se los plantearon. Claro, sí se necesitaba un gobierno que lo pusiera sobre la mesa. Y ese es el ejemplo básico de cambiar el gobierno, lo que nos trajo. Nada más 2 datos para ilustrar esto que está comentando la secretaria Ariadna. Primero, con la disminución de la pobreza en comunidades indígenas. 9.5% bajó la pobreza en comunidades indígenas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego en el tema de las desigualdades, que hablaban de los deciles, fíjense, cuando Felipe Calderón gobernaba, la diferencia entre el decil que más ganaba y el que menos ganaba era de 35 veces, ¿no? Y ahora lo hemos reducido 14 veces, ¿no? Tal cual. Sí, a ver, la política de bienestar definitivamente es el programa estrella, es la insignia de los gobiernos de la Cuarta Transformación, pero tampoco hay que dejar de mencionar que en todo el gabinete del expresidente y el gabinete de la ahora presidenta se está trabajando para erradicar la pobreza y disminuirla a su mínimo de manera transversal, porque también tenemos que hablar que creció como nunca la inversión extranjera directa durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. También tenemos que señalar que el turismo derramó muchísimo dinero durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y eso lo tenemos que tocar porque es ahí donde se ha generado bienestar, es ahí donde se ha generado desarrollo. Decía el expresidente López Obrador que tenemos que dejar de medir la felicidad en pueblo por el PIB, por el Producto Interno Bruto, que encontremos otra manera, otro indicador que pueda señalar cuál es realmente la situación del bienestar del pueblo. Y eso es lo que está haciendo, y eso es lo que estamos haciendo, y por eso es tan importante, presidenta, secretaria, la coordinación con los estados. Por ejemplo, Baja California es el estado que más redujo la pobreza durante ese sexenio, es el estado con menos pobreza y con menos pobreza extrema. Pero ¿qué es lo que sucedió durante el sexenio actual? Por ejemplo, de la gobernadora Marina del Pilar en Baja California, morenista, se ha invertido, ha habido más inversión pública que en los últimos 5 sexenios anteriores. Los últimos 5 sexenios del PAN
no se invirtió lo que se invirtió en el gobierno de Marina del Pilar, de la morenista Marina del Pilar en Baja California, y eso definitivamente genera desarrollo, genera empleos, estos nuevos empleos con más derechos y con mejores salarios. Y sucede lo de las plataformas digitales. Voy a decir una anécdota, no tardo ni un minuto. La semana pasada, el domingo, pedí malamente una nieve, un helado a la casa por una de las plataformas. Y vino el chico, y algo no muy común, cuando salgo me reconoció el chico de la plataforma y dijo, tú eres Armando Samaniego. Sí, a tus órdenes. Muchas gracias por darnos derechos, porque ahora ya estoy cotizando, muchas gracias, y ya se me están sumando los... A mí me pasó eso también. Y no es muy común que pues la gente te agradezca así. Luego me dio mucha vergüenza porque pues le compré un paquete, una nieve, y está ahí repleta de sellos. Para la otra voy a comprar brócolis por plataforma, pero la gente lo reconoce. Eso. Entonces la gente no ve Atípical, la gente no ve esos programas esquizofrénicos que están tratando de inyectar un chip de una situación nacional que no existe. Por lo tanto, y ahí están los resultados electorales. La gente no les cree, la gente está del lado del movimiento, la gente sabe que son gobiernos que están con ellos, y esto de la universalidad de los programas sociales es lo que más le gusta. Son 3 pilares, entonces, es programas sociales, yo diría, política laboral, porque en efecto no solo salarial, es lo de salario mínimo, eliminar los abusos en la subcontratación, pero no solo eso, es, por ejemplo, toda la reforma laboral que tuvo que ver, que hubiese una contratación colectiva y negociación colectiva auténtica. Se eliminaron los contratos de protección, y hoy hay mucha mayor negociación real entre sindicatos y empresas, democracia sindical, se incrementaron las vacaciones, se formalizaron las trabajadoras del hogar, las plataformas. Entonces hay toda una visión distinta de cómo se tienen que generar equilibrios en materia laboral y proteger a los más débiles, que son los trabajadores y las trabajadoras. Y el tercer pilar, que tiene que ver precisamente con la inversión pública, ya lo apuntaba Ariadna al inicio, es si tú tienes un gobierno austero y no tienes corrupción, tienes suficientes recursos, no solo para los programas de bienestar, sino para tener precisamente inversión pública, que sea una palanca de desarrollo. Entonces, si tienes el Tren Maya, no solamente son los trabajadores que trabajaron en el Tren Maya, generas condiciones en una región del país, que es todo el sureste de nuestro país, que estaba completamente olvidado, para que haya inversión, para que haya empleos y para que otras personas puedan generar a su vez empleos. Entonces, estados como Tabasco o como Campeche, donde lejos de que se incrementara el empleo, se reducía el empleo anteriormente, ahora empiezas a ver cómo crecen los empleos formales. Entonces, todo esto, bueno, pues aquí cerramos esta parte, porque nos podría llevar, no es broma, horas hablar sobre cómo se ha venido construyendo esta política de bienestar, pero no quiero desaprovechar el programa para informarle a nuestra militancia. Arrancamos el domingo pasado, de domingo 17, las asambleas para la conformación de los comités seccionales. Un éxito, compañeras, compañeros, agradecerles mucho. Colaboraron mentoras, mentores, nuestros coordinadores operativos territoriales, más de 90,000 afiliadas y afiliados. Este domingo se presentaron a votar. Aquí podemos ver en pantallas las urnas, cómo llegaron a votar por sus presidentes, presidentas de sección. Fíjense ustedes, 6,464 asambleas se realizaron, se llevaron a cabo exitosamente. Estamos en las calles, y lo más bonito de todo es que en las calles están nuestros liderazgos. Ahí estuvieron nuestras senadoras, senadores, diputadas, diputados federales, locales, nuestros consejeros y consejeras estatales, regidoras, regidores. La verdad que un éxito. Y vamos a seguir todos los domingos. Ya saben ustedes que si quieren participar en su asamblea, estamos convocando a todos los morenistas, todas y todos los morenistas van a tener asambleas en sus secciones, 71,500 comités. Imagínate, Ariadna decía, híjole, ¿cuántas veces hemos hecho el esfuerzo de comités? Sí. Por fin vamos a lograr la hazaña de 71,500 comités en todo el país. De aquí, el domingo
que iniciamos hasta el 24 de enero. A ver, ¿alguna reacción? ¿Tú estuviste en tu comité? Dinos la verdad. Sí, claro que estuvimos en el comité desde temprano el día domingo, con muchísimo calor, a las 11 de la mañana en Mexicali, y en estas fechas estaban a más de 40 grados centígrados, y la gente contenta de participar. A ver, ¿qué organización política en el mundo puede presumir tener un comité en cada una de las secciones electorales? Bueno, nosotros todavía no podemos presumirlo, ¿eh? Arrancamos, pero en enero lo presumimos. Claro que sí, y la gente está contenta de que se les tome en cuenta. Me preguntaban la gente que iba de esta sección, ¿y qué es lo que podemos hacer? Le platicábamos del trabajo de regeneración, de promover el debate, de desmentir las calumnias de la derecha, pero también participar y afiliar más gente, convencer más gente, entrar en un proceso de debate de lo que sucede en el partido, en los gobiernos, crecer como movimiento, crecer como partido político y como movimiento social. Y se me ocurrió en ese momento ahí en la asamblea transformar una de las frases que decíamos antes de solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, y les dije, solo el pueblo organizado puede seguir con la transformación. Entonces tenemos que seguirnos organizando, meterle mucho empeño, mucha alegría a este programa de creación de comités seccionales, y hacerlo pues con mucha felicidad, porque la dicha es mucha durante la lucha. Entonces hay que seguir con esto. Cuentan con nosotros, lo vamos a hacer con muchas ganas y vamos a lograr ese objetivo. ¿Cómo te fue, Cami? A mí me tocó coordinar ahí la primera asamblea en el pueblo de Joco, donde tienen su casa, y la verdad es que fue una experiencia increíble porque la gente, muchas ganas de participar, un súper buen ambiente, diciendo, bueno, ¿y cuál va a ser la primera actividad que vamos a hacer desde Morena? Entonces, fue muy bonito, ¿no? O sea, ver a la gente juntada en la asamblea contándonos por qué querían participar dentro, digamos, de la coordinación de ese comité. Me dio mucho gusto que de repente un vecino dice, a ver, yo quiero decir algo, ¿no? Entonces le dan el micrófono y dice, yo quiero decir que hace muchos años aquí mismo estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y éramos 10 personas entonces acompañándolo. Hoy somos bastantes más. Entonces fue muy bonito ver la conformación de ese comité, ¿no? Y yo también quiero acompañar, así como Armando decía con esta frase, ¿no? Con una frase que dice, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, ¿no? De Lucio Cabañas, y creo que eso fue lo que hicimos este fin de semana, ¿no? Hacer pueblo, poder conformar estos comités de poder popular, y que es, al final, organizar nuestro partido como durante mucho tiempo no se ha organizado un partido en este país, que es desde las bases y hacia arriba. A mí me tocó el pueblo de La Cande. Eso. ¿Cómo es? Les voy a contar que Luisa en el 2015, yo creo, ¿no? Era nuestra coordinadora distrital, nosotros somos de Coyoacán. Y entonces Luisa María coordinaba el territorio, y además eso es muy bonito de nuestro movimiento y del gobierno. Eso, porque todos venimos de abajo. Ahora que escuchaba a Camila, el diputado, pues nosotros venimos de abajo. Entonces Luisa era la coordinadora y yo fui por mi credencial. Mi primer credencial del movimiento me la entregó la presidenta, y ahí la tengo, lo guardo porque... Que también estábamos conformando comités, ¿te acuerdas? Sí, es la historia de nuestras vidas, hacer comités, y eso significa lo que dijo el presidente López Obrador en junio del 2024, julio, cuando hizo un evento en el Zócalo, intervino Luisa. El pueblo y el pueblo. Sí. Pueblo, qué bonito ese. Sí, creo que eso es lo que es muy importante. Ahora a nosotros nos toca otra trinchera, pero que se siga organizando, eso nunca debe tener fin. Debe mantenerse esa relación con el pueblo, así como nuestra presidenta todos los fines de semana, encuentro con el pueblo y también evaluación de cómo vamos, ¿verdad? Si estamos haciendo. Y exactamente a eso vamos. ¿Cuál ha sido lo mejor de las redes sociales esta semana? Póngale play.
El día de hoy nos reúne un objetivo hermoso, quizá ejemplo mundial. Nos unimos los 3 países, México, Belice y Guatemala, para declarar conjuntamente el corredor biocultural Gran Selva Maya como símbolo y acción concreta de nuestra responsabilidad compartida con la biodiversidad y con los pueblos que la habitan. La Selva Maya, que compartimos con orgullo los 3 países, representa mucho más que territorio natural. Es un pulmón para el planeta, un espacio de vida para miles de especies y un legado cultural invaluable que debemos preservar con visión de futuro. México ha decidido reactivar el programa Sembrando Vida en las regiones de Guatemala y Belice. El acuerdo de hoy es histórico, es hermoso. Gracias, presidente Arévalo. Gracias, primer ministro Briceño. Que viva Belice, que viva Guatemala y que viva México. Esa es nuestra presidenta, ¿no? Ese es el orgullo que nos hace sentir adentro de nuestro país, afuera de él, representándonos así, pero aparte con estas alianzas, Belice, Guatemala, nuestros países hermanos, centroamericanos, y la solidaridad, la hermandad que nos une, pero aparte en función de este hermoso proyecto. Liderazgo regional, no voy a comparar porque mente fría, pero es un liderazgo regional muy importante el que está demostrando la presidenta de la República. Expandir el Tren Maya, el interoceánico, obviamente va a ser a cargo de los gobiernos de Belice y Guatemala. Y este proyecto biocultural de la Gran Selva Maya, pues es una muestra grandísima de una presidenta que entiende de regiones y entiende que solamente con la prosperidad compartida podemos crecer todos y todas juntas. Sí, y la verdad es que lo más bonito de todo, y no sé, ahí Ariadna puede acreditar esto, de ese sentimiento, digamos, fuera y dentro del país, pero que se ha sentido del tener una presidenta mujer, el efecto que ha tenido en las mujeres, en las niñas, en las jóvenes, es brutal. Es impresionante y muy bonito porque hoy las niñas conocen otra historia, ¿no? Y la presidenta es amorosa, cercana, además de muy trabajadora, ¿no? De verdad nos tiene con el orgullo siempre porque está muy bien reconocida como líder mundial, como mujer. Yo creo que sí, debemos de decirlo así, porque lo que está haciendo ella también es muy grande. Continuar con lo que el presidente López Obrador dejó de base, pero además tiene una creatividad muy, muy bonita, la verdad, ese trabajo, esa conexión con la gente, con el pueblo y estar en todos los temas. Sí, exacto. Estar en todos los temas, o sea, la presidenta no descansa, pero además estamos hoy desarrollando muchos proyectos de bienestar regionales. Está apoyando ella a mujeres artesanas, estamos haciendo estufas de leña en Michoacán, estamos haciendo un análisis muy preciso en sitio con los jornaleros agrícolas de San Quintín. Está tratando también de profundizar en resolver los problemas justo de pobreza extrema que tenemos que seguir trabajando. Entonces, nuestra presidenta es un orgullo. No es casualidad, compañeras, compañeros, siguen saliendo las encuestas. El pueblo de México respalda a su presidenta. Y vamos concluyendo con la difamación. Ante todo, ahora se ensañó con Beatriz Gutiérrez Müller. Vamos viendo este video. El diario español ABC reveló este fin de semana que Beatriz Gutiérrez Müller quiere vivir en España. Esta mañana, Beatriz Gutiérrez Müller, a través de su cuenta de ex Twitter, aseguró que no se ha ido a vivir a España. En su carta, Beatriz acusa a la prensa de ser calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta. Aclara tajante: soy independiente de la política, me dedico a la docencia en una universidad pública de mi país y no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Si se refiere en el mensajito a su marido, se me refiere a él como ese loco hermoso llamado AMLO.
Le reconozco esas sinceras líneas que escribe de vez en cuando. Tiene razón cuando dice que su esposo está loco. Fíjense qué coraje le tienen al presidente López Obrador. Es increíble, pues. De dentro y de fuera, las derechas. No hay manera de comprobar los dichos. Ahora mismo nosotros nos aferramos a las fuentes diplomáticas que tenemos. Un diario español, monárquico, de derechas, que fue ensalzador de Hitler y ensalzador de Franco. Es que el ABC viene de ahí. A lo largo de su historia, el ABC ha sido definido como un periódico conservador, un periódico que trabaja de la mano de personajes como José María Aznar, que es el gran asesor de Felipe Calderón. Pero ¿cómo pueden resultar creíbles cuando Aznar y otros dirigentes del Partido Popular llevan años dando cobijo al panista Felipe Calderón, acusado de múltiples desmanes durante su mandato? No es casualidad que Iberdrola tenga en su consejo a Felipe Calderón y que con esta vinculación en su momento haya obtenido tantos beneficios. Lo que les preocupa es que se sepa el escándalo de que en realidad los únicos que salieron de la pobreza hasta llegar a la riqueza y de un día para otro son los políticos de Morena. Hoy destaca el más reciente informe del Banco Mundial, donde se puntualiza que en América Latina, México es el país donde más se redujo la pobreza. Los conservadores no pueden entender el fenómeno mexicano, político, social. Y es muy sencillo, aquí se empoderó el pueblo. Aquí se empoderó el pueblo. Pues ahí están las difamaciones de este diario conservador de derecha español, obviamente incluidos los mexicanos que hicieron eco. Es falso, lo aclara Gutiérrez Müller, nuestra querida Beatriz, que le mandamos un beso, un saludo desde acá. Una mujer extraordinaria, en efecto, que siempre ha sido académica y profesora en una universidad pública, pero bueno, pues no sorprende bajo ninguna circunstancia, y menos sorprende que precisamente inician con todo esto cuando viene la noticia de que 13.4 millones de mujeres y hombres en nuestro país salieron de la pobreza. Así es, quisieron tapar esta gran noticia con esa difamación, y toda nuestra solidaridad y cariño a nuestra querida doctora Beatriz. Es demasiada violencia. Obviamente, pues hay un nado sincronizado, todos contra la familia del expresidente, pues generan estos números, no solamente la reducción de la pobreza, sino esa aprobación tan grande que tiene la presidenta de la República, pues genera mucho escozor y tienen que diseñar en sus war rooms este tipo de estrategias tan violentas. Mira, sabemos quiénes son los corruptos y hemos acusado a Felipe Calderón y hemos acusado a Vicente Fox, y mira que políticos y hemos atacado a la figura política por quien votó en ese momento el pueblo, y fueron ellos y son ellos los responsables. Un diputado del Partido del Trabajo aliado se atrevió a decir en tribuna el periodo extraordinario anterior que tanto Felipe Calderón como la diputada Margarita Zavala sabían lo que estaba haciendo y todo el mal que le hizo a México Genaro García Luna. No, pues violentador, no lo bajaran de violentador, hasta un porro diputado del PRI quiso ir a golpearlo, pero es diferente. Ahora es una campaña de odio, es una campaña de desprestigio contra el expresidente, y están atacando a su familia porque realmente no pueden encontrar un solo mal acto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay pueblo que lo defiende, hay movimiento que lo defiende, y en enero vamos a tener muchos comités que lo van a hacer. Eso, muy bien, pues aquí cerramos. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en esta mesa. Nos dio mucho gusto tenerlos aquí en La Moreniza. Nos vemos el próximo jueves, y por lo pronto el próximo domingo también. Acuérdense, aquí está la convocatoria, se las dejamos. ¿Quieren participar? Vean en la convocatoria qué domingo les toca. Todas las asambleas son en domingo a las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo. Morena, 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 la esperanza de México.